Que forman parte de la noticia. El doctor Alfredo Serrano Valladares es el presidente del Partido Social Cristiano y se encuentra ahora mismo en el contacto con Así Amaneció. Doctor Serrano, buenos días y bienvenido a Radio City. Buenos días, Carlos. Gracias por la invitación. Un saludo cordial a quienes nos miran y a quienes nos escuchan. Doctor Serrano, durante esta semana y también la anterior, el tema de las reformas al Código Orgánico Integral Penal ha ocupado mucho la mesa del debate y del análisis en los medios de comunicación y también entre figuras reconocidas. Usted que tiene tanta experiencia en la legislatura, ¿ve una salida rápida a este empantanamiento que pareciera darse en función de los acuerdos y desacuerdos que hay al interior de las fuerzas políticas en la Asamblea? Mire, para terminar concluyendo, permítanme hacer la siguiente explicación para que nos entienda la gente. Hace aproximadamente 2 meses el presidente Cronfle lideró una reunión con todas las bancadas de la Asamblea y se comprometieron todas las bancadas de la Asamblea a hacer una sola reforma al COI, para lo cual tenían que hacer en la parte jurídica y técnica una obra maestra en derecho, que era unificar 41 proyectos de ley que venían del pasado y de esta legislatura. Eso no es un trabajo nada fácil y lo lograron hacer, y por lo tanto ese era el proyecto que se iba a someter a votación. Lamentablemente el día de aprobar en la comisión, el último día ya donde se aprobó en la comisión ya el informe, pese a haber acordado los textos, lo metieron allí pues unos artículos, 2 temas más bien, yo le pondría en ese porque creo que son 3 o 4 artículos, pero tienen que ver con estos 2 temas. La una es que para aplicar el recurso extraordinario de revisión en la Corte Nacional de Justicia, quieren incorporar que sea suficiente un informe de un Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas o de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El segundo era el que la Asamblea pueda tener acceso a información de la llamada investigación previa que maneja en forma reservada la Fiscalía y obviamente quienes están denunciados o están siendo investigados. Esos 2 temas obviamente nunca fueron motivo de debate, nunca fueron parte de ningún proyecto de ley, pero lamentablemente fueron incorporados. Eso obviamente contaminó el 98-99% del proyecto restante y sucedió lo del día de la semana pasada, creo que fue el jueves. Y ahora sí, doctor Serrano, ¿cómo ve usted el futuro una vez que están dadas estas condiciones? Vea, es que aparte de lo que hizo Revolución Ciudadana, también hay que explicarle al país qué pasó el día de la votación. Se negó ya la moción de Revolución Ciudadana, por lo tanto se negaron estos artículos contaminantes, ¿no es cierto? Y por lo tanto se tenía que dar paso a votar ahora sí la moción del gobierno, de los asambleístas del gobierno, que querían que el proyecto se divide en 4 votaciones, lo cual fue aceptado, pero lamentablemente también se salieron de la sesión y no dieron quórum. Unos se quedaron, pero ni siquiera se registraron. Entonces, ¿hoy qué viene? La Asamblea, si en 60 días no trata ese proyecto, lo cual ya han pasado creo que 6 o 7 días, obviamente puede entrar, pues queda automáticamente archivado. Lo que corresponde es votar ahora la moción propuesta por la asambleísta de gobierno, donde lamentablemente el gobierno, desde mi particular punto de vista, está optando por una posición egoísta, en el sentido de decir, no aprobamos por ahora esos temas hasta que no se apruebe la consulta, porque siento que me voy a quedar sin discurso para la campaña de la consulta popular. Porque claro, 6 temas de las 6 primeras preguntas prácticamente están en el proyecto de ley. Entonces eso sí me parece un tema egoísta. Yo creo que no se debería desperdiciar esta oportunidad, porque esperar que se apruebe la consulta son de aquí 6, 7 meses hasta que se apruebe esos informes. El presidente siempre nos dijo, pues, y tiene la razón, que corría contra el tiempo y por lo tanto no deberíamos esperar la consulta, sino avanzar. Ahora el presidente Cronfle tendrá que hacer un trabajo de alta ingeniería política para lograr que haya los 70 votos para aprobar principalmente los temas que no le hacen ruido al país, en primer lugar, que no son atentatorios para el país, pero que tampoco le hagan ruido al gobierno o con su consulta popular. Eso es lo que habría que hacer, pero aún no sabemos en los próximos días qué puede pasar. Lo que sí no podría suceder es que este proyecto sea archivado. Eso sí sería grave para el país. Luego de todo un esfuerzo y sacrificio, archivar, que significa que no lo puede volver a tratar la Asamblea, sería realmente catastrófico. Yo creo que hay que encontrar acuerdos y ojalá el gobierno está dispuesto a ceder en esta posición de aprobar artículos que son necesarios para el país ahorita, no después de 7 o 8 meses. Estamos hablando aquí en Radio City con el presidente del Partido Social Cristiano. Alfredo Escobar tiene más preguntas para usted, doctor Serrano. Doctor Serrano, mucho gusto. Le saluda Alfredo Escobar. ¿Por qué no esperar hasta
que la ciudadanía se pronuncie sobre las preguntas de la consulta popular y darle trámite a estas reformas penales, sobre todo con el desgaste que puede tener la Asamblea hasta el 22 de abril, si no me equivoco, que sería el tiempo que tendrían para llegar a este debate o llegar a consensos, que definitivamente no le veo salida, porque los bloques parlamentarios se encuentran en bastante contraposición con estas reformas penales. ¿Qué de positivo o de negativo le ve, más allá de, como usted comenta hace un momento, de acelerar el tema? ¿Qué de positivo o negativo le ve a esperar que el pueblo se pronuncie, a que sobre todo el endurecimiento de las penas, que es lo principal que se ha tratado en estas reformas, que este endurecimiento de las penas sea aprobado por la ciudadanía, para luego sea la iniciativa del presidente de la República quien envíe el proyecto de ley a la Asamblea Nacional para el tratamiento respectivo? Bueno, desde el inicio nunca dijo eso el gobierno. Si eso hubiera dicho el gobierno desde el inicio, es que hubieran sacado sus temas, ¿no es cierto? Nosotros no tenemos inconveniente de eso. Los socialcristianos estamos en una actitud constructiva. Es decir, nosotros no somos los del problema. El problema son otros. Por eso es que aceptamos la tesis de la señora de gobierno, de la asambleísta de gobierno, de votar en 4 partes, donde ellos están sacando 16 artículos. ¿Sabe por qué? Yo personalmente creo que ya se debería también tratar ese tema, pero no tenemos ningún problema en que se los vote después de la consulta. Pero por lo menos aprobemos los otros, pues. O sea, ¿cómo no aprobar aquel artículo que dice que si la fuerza pública en esta guerra contra el narcotráfico, contra el terrorismo y el narcotráfico y el crimen organizado, muere una persona, ningún miembro de la fuerza pública puede ser sometido a prisión preventiva, pues? ¿Por qué esperar 8 meses para aprobar eso? ¿Por qué esperar 8 meses para aprobar una norma que dice que quienes sean sentenciados por delitos como tráfico de drogas, terrorismo, corrupción, no pueden acogerse a beneficios penitenciarios como son reducción de la pena, sino que tienen que cumplir toda la pena? Es decir, de aquí hasta 8 meses pueden seguir cometiendo estos delitos y se van a ver beneficiarios por la actual ley. Recién después de 8 meses, recién allí pueden, ya no podrán acogerse a estos beneficios. Es decir, aquí es el tema tiempo, ¿sí? Pero sin embargo, si es que quieren esperar, ¿sí?, el gobierno después de la consulta, nosotros como socialcristianos tenemos problemas. Por eso hemos aceptado, y nos sorprendió que no se quedaron a dar quórum pues el gobierno para ya votar la moción de ellos. La moción, no recuerdo el nombre del asambleísta que de ADN que la presentó, que luego ni siquiera se requisitó para el orden, para constatar el quórum. Entonces era votar, pero no se salieron, no dieron quórum, entonces ya les íbamos a dar paso, que por cierto, no estoy de acuerdo con la tesis que sostiene la Revolución Ciudadana, que dice que esta reforma sustituye a la consulta popular. No es cierto. En primer lugar, ahí hay 4 preguntas de reformas constitucionales que esas no las puede tratar, no las está tratando la Asamblea. Y ahí está la extradición, cuidado. Además, doctor, esto es importante, vamos a consulta popular no solamente por el pedido del presidente. En el hipotético caso no consistió que el presidente mañana decide emitir un decreto desistiendo de la consulta, siguiendo la línea de la Revolución Ciudadana, igual tenemos que ir a consulta por la reforma parcial a la Constitución que ya fue aprobada en la Asamblea y que la Corte Constitucional ya dispuso al CNE que convoque a consulta, la famosa reforma parcial para que las Fuerzas Armadas salgan a hacer patrullaje, salgan a hacer control sin necesidad del estado de excepción, salgan a apoyar a la Policía Nacional. De manera que, aunque sea por una pregunta, vamos a tener que ir a consulta popular. De manera que esta tesis que se está esgrimiendo de que, y lo escucho permanentemente por parte de ellos, que están, no sé si convencidos de que hay formas de evitar la consulta. No, la consulta popular tiene que darse, aunque sea para la una pregunta. Así el presidente les diera la razón y retirara las 10 preguntas, tenemos que ir a consulta popular por una pregunta. Doctor, sobre los anexos de las preguntas, sobre todo estas preguntas que tienen que ver con reformas penales, ¿se ha analizado ya por parte de la Asamblea, sobre todo, o conocer su criterio con la amplia experiencia legislativa que tiene? El anexo de las preguntas establece que el presidente de la República deberá remitir el proyecto de ley reformatorio y que la Asamblea tendrá 60 días para el debate y aprobación, pero termina de conformidad con la ley. Obviamente,
El de conformidad con la ley establece otros plazos y otro tipo de procedimiento. ¿Cómo se va a realizar este tratamiento de aprobarse las preguntas, sobre todo en estas reformas que tienen que ver con el Código Integral Penal, de aprobarse por parte de la ciudadanía estas preguntas? ¿Han analizado qué tratamiento le van a dar o cómo van a tratar de conjugar estos 60 días con el procedimiento legislativo regular? Ese es uno de los temas, y qué bueno que lo trata. En primer lugar, ¿cuál es la norma que obliga, la norma legal, pero que obliga a la Asamblea a tratar en 60 días sin que no haya consecuencias? No hay ninguna. En un proyecto económico urgente, por ejemplo, cuando usted no lo apruebe en 30 días, entra por Ministerio de la Ley. En la reforma, en la consulta que mandó el presidente debió haber puesto eso, ¿no es cierto? Si en 60 días no es aprobado, entrará en vigencia por Ministerio de la Ley. Yo hasta aún recuerdo que en la Constitución de Montecristi, que ya está en vigencia, ¿qué? 15 años, sí, se pusieron artículos que la Asamblea creo que tenía un año para tratar la nueva ley de seguridad social. Han pasado 15 años hasta ahora no se ha tratado la ley de seguridad social. Y eso fue aprobado por el constituyente de Montecristi y luego aprobado por el pueblo. De manera que lo que existe va a existir es un mandato ético, ¿no es cierto?, y moral. Nosotros lo vamos a acatar, ¿sí? Nosotros sí lo vamos a acatar y queremos que se apruebe en 60 días. Es decir, nosotros queremos que se apruebe antes. De manera que en esos 60 días la Asamblea va a tener que acoplarse a un mecanismo jurídico para aprobar en esos 60 días. Ese es el mandato de carácter del pueblo, pero que debió, insisto, en la pregunta debió habérselo puesto, que si no se aprueba en 60 días debería entrar por el Ministerio de la Ley. Para que justamente no sucedan estos inconvenientes. Vea usted que el propio gobierno ha evitado la aprobación, como también la Revolución Ciudadana ha evitado la aprobación de un proyecto de ley que todos lo reconocen como positivo en el 98%, excepto por esos dos temas que realmente son conflictivos, ¿no es cierto? Entonces, si existe la disposición política de nosotros, sí, hablo por nosotros, por los 17 legisladores social cristianos, de aprobar en menos de 60 días ese tema. Queremos agradecer al doctor Alfredo Serrano Valladares, presidente del Partido Social Cristiano, por estar con nosotros durante estos minutos analizando la situación de las reformas al COIP. Gracias, doctor Serrano, por esta entrevista. Son las 9 de la mañana ya y 44 minutos.